Hay cuadros que buscan ser contemplados con calma, y hay otros que parecen lanzarse contra el espectador como una acusación. The Slave Ship, de J.M. W. Turner, pertenece a esa segunda categoría. No se limita a mostrar una escena histórica. La convierte en una visión casi insoportable, donde el mar, el cielo, la luz y la muerte parecen fundirse en una misma tormenta moral. Desde el primer vistazo, la obra no transmite paz, ni equilibrio, transmite vértigo, transmite castigo, transmite la sensación de que estamos mirando no solo un desastre en el océano, sino el colapso de toda una idea de civilización. Lo primero que llama la atención en esta pintura es el caos. El mar no parece un espacio abierto y sereno, sino una masa viva, agitada, feroz. El cielo arde con tonos intensos de rojo, naranja y oro, como si el horizonte estuviera incendiándose. La nave aparece al fondo, casi arrastrada por la tormenta y por la misma violencia del mundo que la rodea. En primer plano, entre las olas, se distinguen cuerpos y miembros humanos encadenados, hundiéndose en el agua, mientras criaturas marinas y aves carroñeras se acercan. La escena resulta tan impactante porque Turner no nos entrega una imagen fría de un hecho pasado. Nos obliga a entrar en un momento donde la naturaleza y la barbarie humana parecen haberse unido en un mismo juicio. Para comprender la fuerza de esta obra, es necesario conocer el horror histórico que la inspira. El cuadro se relaciona con un episodio real del comercio transatlántico de esclavos, una de las páginas más crueles de la historia moderna. Durante siglos, hombres, mujeres y niños africanos fueron capturados, vendidos y transportados en barcos en condiciones inhumanas para ser explotados como propiedad en América y otras regiones. El océano, que tantas veces aparece en el arte como símbolo de aventura o libertad, se convirtió para millones de personas en una ruta de terror, separación y muerte. En el caso específico que inspira la pintura, se recuerda un episodio ligado al barco ocurrido en 1781, según los relatos históricos. La tripulación arrojó al mar a numerosos esclavizados enfermos y encadenados. No lo hizo por un impulso de piedad, ni por desesperación heroica, sino por cálculo económico. Los seres humanos habían sido reducidos a mercancía asegurada. Si morían de forma que pudiera reclamarse un seguro, su pérdida podía convertirse en compensación financiera. La sola lógica de ese crimen resulta tan monstruosa que parece desafiar cualquier intento de representación. Y sin embargo, Turner decidió enfrentarlo. Pero Turner no lo representa como un pintor documental, interesado en reconstruir cada detalle de manera literal. Su objetivo es otro. Quiere que el espectador sienta la violencia moral del suceso. Quiere que el mar mismo parezca rechazar el crimen. Quiere que el cielo se convierta en una especie de testigo furioso. Por eso The Slave Ship no funciona como una ilustración histórica convencional. Funciona como una visión, como una condena poética y terrible. Como si la naturaleza se levantara contra el pecado humano y lo envolviera en una luz apocalíptica. Esa elección artística es fundamental para entender a Turner. Joseph Mallord, William Turner, fue uno de los grandes maestros de la pintura británica y una figura decisiva en la historia del paisaje. Pero decir solo eso sería quedarse corto. Turner no pintaba paisajes como simples decorados bellos. Pintaba fuerzas, pintaba atmósferas, pintaba el temblor de la luz sobre el mundo y muchas veces la pequeñez del ser humano frente a energías que lo superan. En sus mejores obras, el mar, el cielo, la niebla, el fuego y la tormenta dejan de ser fondos y se convierten en protagonistas. En The Slave Ship, esa característica alcanza una intensidad extraordinaria. La naturaleza no está al servicio del barco. El barco está a merced de la naturaleza. Y más aún, parece estar a merced de una justicia cósmica. Turner utiliza el color de una forma radical. Los rojos y dorados del cielo no resultan cálidos ni reconfortantes, parecen heridos, parecen violentos. Parecen anunciar que algo
en el orden moral del mundo, ha sido desgarrado. La belleza visual del cuadro, lejos de suavizar el horror, lo vuelve más perturbador, porque el espectador se encuentra fascinado por una imagen que al mismo tiempo lo obliga a mirar una atrocidad. Ahí reside una de las grandes potencias de la obra. Turner comprende que el arte puede atrapar primero por la belleza y luego golpear con el significado. A distancia, el cuadro puede parecer una tormenta marina de color deslumbrante, pero cuando la mirada se acerca, descubre las cadenas, las manos que emergen, los cuerpos que desaparecen entre las olas, los peces que se abalanzan, las aves que giran sobre la muerte. Entonces, la imagen cambia por completo. Lo sublime se convierte en algo siniestro. La admiración visual se mezcla con el espanto moral. Esa tensión entre belleza y horror es decisiva. Si la obra fuera simplemente repulsiva, el espectador podría apartarse enseguida. Si fuera solamente hermosa, podría ser contemplada sin conflicto. Pero Turner hace algo mucho más inquietante. Nos atrae con el resplandor y luego nos obliga a reconocer que ese resplandor ilumina un crimen. La pintura se vuelve así una experiencia incómoda y profunda. Nos recuerda que la cultura, capaz de producir arte refinado, también fue capaz de sostener sistemas de brutalidad extrema. Nos muestra que la belleza no siempre consuela. A veces acusa. También es importante observar cómo la composición refuerza esa sensación. El barco no domina el centro del cuadro con claridad heroica. Está al fondo, casi perdido, casi huyendo, casi tragado por la tormenta. En cambio, el primer plano pertenece a las víctimas y al mar que las devora. Esta elección cambia la lectura completa de la escena. Turner no glorifica la nave, ni la convierte en emblema de poder marítimo. La relega, la hace distante. El verdadero centro emocional está en aquello que el sistema esclavista quiso volver invisible. Los cuerpos arrojados, los restos humanos, el sufrimiento que el comercio intentó tratar como cifra. El agua misma parece cómplice y vengadora al mismo tiempo. Las olas se enroscan, empujan, arrastran. No parecen neutrales. Parecen agitadas por una furia que rebasa lo meteorológico. Y el cielo, con esa luz violenta de atardecer o incendio, cae sobre la escena como si el mundo entero estuviera presenciando el acto. Turner eleva el episodio a una dimensión casi bíblica, pero sin borrar su raíz histórica. No estamos viendo un mito abstracto. Estamos viendo una respuesta artística a una realidad concreta de deshumanización. Por eso The Slave Ship sigue golpeando con tanta fuerza. No solo denuncia un crimen del pasado, también muestra cómo ese crimen deformó la relación entre humanidad, dinero y poder. El mar, en lugar de ser solo geografía, se convierte en tumba. El barco, en lugar de ser símbolo de progreso, se convierte en instrumento de codicia. La luz, en lugar de ofrecer claridad tranquila, se vuelve una revelación terrible. Y quizá lo más impresionante es que Turner logra todo eso sin depender de una narrativa cerrada o de una explicación extensa dentro del cuadro mismo. La imagen habla a través del color, del movimiento y de la atmósfera. Habla como una pesadilla moral que no necesita decir demasiado para ser entendida. Desde el primer instante, el espectador percibe que está frente a algo más que una escena marina. Está frente a una visión del horror humano, absorbido por un mundo que parece incapaz de permanecer indiferente. Cuanto más tiempo se observa The Slave Ship, más claro resulta que Turner no pintó simplemente una tragedia marítima. Pintó una acusación, pintó una escena donde el verdadero tema no es solo la tormenta, sino la degradación moral de una civilización capaz de convertir seres humanos en mercancía. La violencia del mar importa, pero la violencia humana importa más. Y precisamente por eso, la pintura sigue siendo tan poderosa, porque no nos deja pensar que el horror proviene únicamente de la naturaleza. El horror nace primero en la mente humana, en la codicia, en la lógica económica que fue capaz de justificar lo injustificable. La historia del comercio transatlántico de esclavos fue, durante siglos, una maquinaria inmensa de deshumanización. Millones de africanos
fueron arrancados de sus comunidades, separados de sus familias y transportados a través del Atlántico en condiciones brutales. Eran encadenados, hacinados, vigilados, castigados y vendidos como si fueran objetos. Lo que Turner hace en esta obra es tomar esa estructura de violencia, que muchas veces fue escondida detrás de números, rutas comerciales y discursos imperiales, y devolverle su peso humano. Frente a la pintura, ya no se puede hablar de esclavitud como una abstracción. Todo se vuelve cuerpo, dolor, agua, sangre, desaparición. Eso explica por qué el primer plano es tan decisivo. Turner no elige mostrarnos el barco con orgullo técnico ni con claridad monumental. No le interesa convertir la nave en protagonista heroica. La embarcación aparece más lejos, como si intentara escapar de la escena que ha producido. En cambio, el espacio cercano al espectador está ocupado por lo que el sistema esclavista quiso borrar: las víctimas, las cadenas, los miembros que sobresalen del agua, la evidencia brutal de que, antes que un fenómeno económico, la esclavitud fue una fábrica de muerte. Hay algo profundamente perturbador en esa distancia del barco. Casi parece una huida moral, como si el crimen ya hubiera sido cometido y la nave se alejara, dejando atrás tanto a los cuerpos como a la culpa. Esa decisión compositiva es extraordinaria porque transforma la escena en algo más que un registro visual. La convierte en un juicio. El barco no domina. El barco queda señalado. Se vuelve pequeño ante la inmensidad del mar y del cielo, como si Turner quisiera mostrar que ningún poder humano, por brutal que sea, puede escapar del peso de lo que ha hecho. Y allí aparece uno de los grandes conceptos asociados a esta obra: lo sublime. Turner fue uno de los artistas que mejor exploró esa idea en la pintura. Lo sublime no es simplemente lo bello, es una experiencia mezclada de admiración, miedo, grandeza y desbordamiento. Es aquello que fascina y al mismo tiempo amenaza. Un cielo incendiado, una tormenta incontenible, un océano inmenso. Todo eso puede ser sublime. Pero en The Slave Ship, Turner hace algo todavía más complejo. Une lo sublime natural con lo monstruoso moral. El resultado no es una simple escena impresionante. Es una visión donde la grandeza del mundo parece volverse testigo del crimen humano. El color desempeña un papel central en este efecto. Turner no usa una paleta sobria ni contenida. Usa tonos encendidos, violentos, casi febriles. El sol parece estallar sobre el horizonte. El rojo invade el cielo y se mezcla con el oro y el naranja en una combustión visual que no transmite serenidad, sino amenaza. Es un resplandor hermoso, sí, pero de una belleza que arde. Esa ambigüedad es fundamental. El espectador se siente atraído por la intensidad cromática y al mismo tiempo herido por lo que esa intensidad ilumina. Turner consigue así una de las experiencias más incómodas del arte. Nos hace contemplar algo visualmente deslumbrante que moralmente resulta insoportable. Esa incomodidad no es accidental, forma parte del corazón mismo de la obra. Turner sabe que el espectador puede entrar en la pintura a través del asombro visual, pero una vez dentro, ya no puede salir limpio. Descubre que las olas esconden cuerpos. Descubre que los peces se acercan a la carne humana. Descubre que las cadenas siguen atadas. Descubre que el mar no es solo escenario, sino tumba. El cuadro obliga a una doble reacción. Primero, la fascinación, después, el horror. Y al unir ambas, deja una marca mucho más profunda que una denuncia ilustrativa o un documento frío. También hay que hablar del movimiento. Todo en la pintura parece arrastrado por una fuerza que no se puede detener. Las olas avanzan, la tormenta cae, el barco se inclina, a las aves giran, los peces suben, los cuerpos se hunden, no hay estabilidad, no hay reposo. El mundo entero parece haber entrado en una dinámica de castigo y caos. Esta sensación de movimiento continuo refuerza la idea de que no estamos mirando un momento congelado con tranquilidad clásica. Estamos atrapados en un proceso de destrucción, un proceso en el que la naturaleza parece reaccionar al crimen
con una violencia equivalente. Pero sería un error leer la obra como si la tormenta fuera el origen del horror. La tormenta, en todo caso, amplifica una catástrofe moral previa. Lo verdaderamente monstruoso ocurrió cuando seres humanos decidieron tratar a otros seres humanos como bienes comerciables. Ese acto de deshumanización es el núcleo de la pintura, aunque Turner lo exprese a través del mar y del cielo. La naturaleza no crea el crimen, lo expone, lo multiplica, lo devuelve al espectador en forma de visión apocalíptica. Por eso la obra tiene una fuerza política que no depende de consignas evidentes. No necesita escribir un mensaje sobre la tela para denunciar la esclavitud. Lo hace mediante la estructura misma de la imagen. Lo hace al poner a las víctimas en el espacio más cercano. Lo hace al convertir el barco en una figura lejana y casi culpable. Lo hace al usar una luz que parece juzgar, no embellecer. Lo hace al pintar el mar como si estuviera rechazando aquello que ha recibido. Todo, en la composición, empuja hacia la idea de que este no es un accidente del comercio. Es un pecado histórico. Turner presentó esta obra en un momento en que la discusión sobre la esclavitud ya ocupaba un lugar central en la conciencia británica. El Imperio Británico había abolido el comercio de esclavos décadas antes, pero la esclavitud seguía siendo una herida abierta, y el debate moral no estaba cerrado. The Slave Ship aparece entonces no solo como una evocación del pasado, sino como una intervención ética. El cuadro no pide una admiración neutra, exige memoria, exige incomodidad, exige que el espectador mire aquello que los discursos imperiales habían tratado de ocultar o suavizar. Esa exigencia sigue vigente hoy, porque aunque la escena pertenezca a un episodio histórico concreto, la lógica que denuncia no ha desaparecido del todo del mundo. La reducción de vidas humanas a cálculos de utilidad, ganancia y descarte sigue siendo una posibilidad constante en distintas formas de violencia. Por eso el cuadro no se siente enterrado en su siglo, se siente alarmantemente contemporáneo. Nos habla de un pasado brutal, pero también de la facilidad con que la ambición puede desfigurar la moral hasta volver normal lo monstruoso. Y cuanto más se mira la pintura, más evidente se vuelve que Turner no está intentando ofrecernos consuelo. No hay redención fácil en la imagen, no hay una resolución clara, solo hay mar, fuego, restos humanos y una nave que se aleja bajo un cielo encendido. Esa falta de cierre es parte de su poder. Obliga al espectador a cargar con la escena, obliga a seguir pensando después de apartar la vista, obliga a reconocer que algunas obras no están hechas para tranquilizar, sino para impedir el olvido. Al final, lo que convierte a The Slave Ship en una obra tan inolvidable no es solo su tema histórico, sino la manera en que Turner transforma ese tema en una experiencia visual que sigue golpeando al espectador mucho después de apartar la mirada. No estamos ante una simple pintura sobre un barco y una tormenta. Estamos ante una imagen donde la historia, la naturaleza, la culpa y la violencia se mezclan hasta volverse inseparables. Y esa fusión es precisamente lo que le da su fuerza. Turner no nos invita a contemplar el pasado con distancia. Nos obliga a sentir que ese pasado todavía quema. Esa sensación tiene mucho que ver con la forma en que la pintura parece moverse, incluso estando quieta. El mar no parece pintado como una superficie estable. Parece retorcerse. El cielo no parece suspendido sobre la escena con neutralidad. Parece caer sobre ella como una condena. La luz no parece iluminar para aclarar, sino para exponer. Todo vibra, todo empuja, todo da la impresión de que el mundo natural se ha convertido en un espejo amplificado del crimen humano. Y por eso, el cuadro no solo se ve en TC. Turner consigue algo extraordinario aquí. Hace que la naturaleza deje de ser un fondo y se vuelva una presencia moral. El océano ya no es simplemente agua, es tumba, testigo y fuerza implacable. El cielo ya no es atmósfera. Esa advertencia, el color, ya no es solo belleza, es herida. Esa transformación eleva la pintura a un nivel mucho más profundo que el de una denuncia
literal. La convierte en una especie de visión profética, como si el mundo mismo se negara a permanecer indiferente ante la barbarie. Y sin embargo, uno de los aspectos más poderosos de la obra es que nunca pierde su raíz concreta. Todo ese dramatismo, toda esa energía casi apocalíptica, nace de una realidad histórica precisa. No se trata de un mal abstracto, se trata del comercio esclavista. Se trata de seres humanos encadenados y arrojados al mar porque alguien decidió que su valor podía medirse en términos de pérdida o ganancia. Ese detalle es devastador, porque obliga a reconocer que la verdadera oscuridad no está en la tormenta, sino en la lógica que hizo posible el acto. Por eso el cuadro sigue siendo tan actual, no solo porque recuerda una atrocidad del pasado, sino porque revela un mecanismo moral que puede reaparecer en cualquier época. Cada vez que una sociedad reduce personas a números, cada vez que una vida humana es tratada como desecho, cada vez que la rentabilidad pesa más que la dignidad, la verdad profunda de esta pintura vuelve a hacerse visible. Turner habla de la esclavitud, sí, pero también habla de una tentación permanente de la civilización, la tentación de sacrificar humanidad en nombre del beneficio. Esa capacidad de hablar más allá de su momento histórico es una de las marcas de una gran obra de arte. The Slave Ship pertenece a una época concreta, a un debate concreto y a una tragedia concreta, pero su lenguaje visual logra ir más lejos. No necesita que el espectador conozca todos los detalles del caso que la inspira para que el horror funcione. Basta mirar, basta descubrir los cuerpos entre las olas, basta percibir que el barco huye mientras el mar conserva la prueba del crimen. Basta sentir la contradicción entre la belleza del color y la brutalidad del significado. La pintura comunica antes de explicarse. También por eso ha generado tanta fascinación crítica a lo largo del tiempo. Algunos la leen como una obra maestra del romanticismo por su interés en lo sublime, en la fuerza del paisaje y en la pequeñez humana frente a la inmensidad. Otros la entienden como una de las denuncias visuales más poderosas contra la esclavitud. Otros subrayan su radicalidad formal, la manera en que Turner lleva el color y la atmósfera hacia territorios que anticipan sensibilidades mucho más modernas. Y todos esos caminos tienen sentido, porque el cuadro es lo bastante rico como para sostenerlos al mismo tiempo. La modernidad de Turner se percibe con especial claridad aquí. Aunque la pintura pertenece al siglo XIX, hay algo en ella que parece ir más allá de los límites tradicionales de su tiempo. La forma se vuelve casi inestable. El contorno cede ante la energía del color y de la luz. La materia pictórica parece vibrar. En ciertos momentos, casi parece que la escena está a punto de disolverse en pura atmósfera. Pero esa aparente disolución no debilita el tema, lo intensifica. Hace que el horror no se perciba solo en los objetos reconocibles, sino en el clima entero de la imagen. Esa es una de las razones por las que Turner fue tan influyente. No pintó únicamente lo que veía, pintó lo que una escena podía significar emocionalmente. En The Slave Ship, el significado emocional lo invade todo. No está solo en los cuerpos hundiéndose, está en el rojo del cielo, está en la violencia de las olas, está en la fragilidad casi insignificante del barco frente a la tempestad, está en la sensación de que el mundo ha entrado en desequilibrio. Turner convierte la pintura en una experiencia total, donde forma y contenido ya no pueden separarse. Y tal vez ese sea el logro más impresionante de la obra, que no se limita a contar una historia de horror, hace que el espectador sienta la inestabilidad moral de esa historia en cada rincón de la tela. El crimen no aparece encerrado en un detalle, se expande por toda la imagen, se vuelve color, se vuelve mar, se vuelve luz, se vuelve memoria. Ese alcance total es lo que impide que la pintura envejezca como un simple documento histórico. La mantiene viva, incómoda y necesaria. Cuando una obra consigue eso, deja de ser solo una representación y se convierte en una presencia. The Slave Ship es exactamente eso,
una presencia que acusa, una presencia que obliga a mirar el vínculo entre belleza y horror, una presencia que recuerda que algunas de las páginas más oscuras de la historia no pueden ser tratadas con neutralidad estética. Turner entendió que el arte podía ser deslumbrante, sin dejar de ser implacable. Podía atrapar la mirada y al mismo tiempo herir la conciencia. Por eso esta pintura sigue importando, porque no solo muestra una injusticia, la hace casi imposible de olvidar, porque no solo representa víctimas, les devuelve peso humano dentro de una historia que intentó convertirlas en mercancía, porque no solo presenta una tormenta, convierte esa tormenta en una forma de juicio visual, y porque por encima de todo nos recuerda que hay imágenes que no fueron hechas para tranquilizar al espectador, sino para impedir que la memoria se adormezca. The Slave Ship perdura porque transforma un episodio histórico en algo mucho mayor, en una meditación sobre la codicia, la deshumanización, la fragilidad del poder y la capacidad del arte para convertir la belleza en una acusación moral. Es una obra que deslumbra y hiere al mismo tiempo, y quizá por eso sigue siendo tan poderosa, porque obliga a entender que algunas de las imágenes más bellas de la historia del arte también pueden ser algunas de las más terribles.